Capítulo 21. El anuncio. El lunes amaneció oscuro y lluvioso, en marcado contraste con el ánimo de Harry. El frío hizo que Fleur lo acercara más mientras caminaban con dificultad hacia el castillo, y su calor lo reconfortó enormemente. Aún estaban entusiasmados por lo sucedido el fin de semana, increíblemente contentos de que la boda hubiera salido tan bien. La noche que siguió fue un poco menos que perfecta, pero en retrospectiva, eso era de esperar. Aunque los chicos del dormitorio de Gryffindor solían tener conversaciones groseras sobre las chicas, siempre parecían hablar en clave. Harry, por supuesto, había oído hablar del sexo y de los diversos coloquialismos vulgares que lo relacionaban, pero, sinceramente, no tenía ni idea de qué significaba realmente. No había ningún adulto en su vida que le explicara esas cosas, y le daba demasiada vergüenza preguntarle a nadie. Eso dejó a Fleur con los honores, y él podía decir con sinceridad que fue la conversación más vergonzosa que había tenido. Ella lo pilló totalmente desprevenido cuando intentó desvestirlo, y su repentino pánico le dio la pista de que no tenía ni idea de por qué haría algo así. Sin embargo, tuvo paciencia con él, y aunque estaba igual de avergonzada, de alguna manera lo superaron. Probablemente él habría huido si ella hubiera sido cualquier otra persona. Hubieran preferido esperar un poco antes de tener un encuentro tan íntimo, pero no podían evitarlo. La consumación de su matrimonio era necesaria para saldar la deuda debida, así que no tenían otra opción. Dicho esto, él no podía negar que disfrutó muchísimo de la experiencia, y aunque aún dudaba un poco sobre el contacto íntimo, esperaba con ansias la próxima vez. Y al final, fue bueno para su relación. Fleur era una mujer extraordinariamente amable, muy distinta a la impresión que le causó cuando se conocieron, y la forma en que manejó el asunto le valió su total confianza. Quedaban pocos secretos importantes entre ellos, ninguno que él pudiera recordar, de hecho, y entre eso y la certeza de que ella siempre estaría ahí para él, sintió una profunda paz y satisfacción. Pero eso solo duró hasta que entraron al gran salón. Llegaron un poco tarde a desayunar porque Sebastián tenía asuntos de última hora que tratar con ellos antes de regresar a Hogwarts, y el silencio que se hizo al verlos dejó claro que el periódico de la mañana ya había llegado. Un rubor involuntario cubrió las mejillas de Harry ante el escrutinio, y Fleur no lo pasó mucho mejor. No le hacían ilusión los próximos días. Susurros urgentes estallaron por todo el comedor mientras se dirigían a su lugar habitual en la mesa de Gryffindor. Cientos de miradas curiosas, celosas u odiosas lo fulminaron con la mirada, y le costó contenerse para no darse la vuelta y dirigirse a la cocina para que pudieran comer en paz. Claro, lo sabía, pero eso no hacía que el escrutinio fuera más llevadero. Para cuando se sentaron, los susurros se habían convertido en una cacofonía de voces que gritaban, la mayoría eran mujeres, notó. Varios estudiantes incluso se pusieron de pie para ver mejor a la feliz pareja. Con un profundo suspiro, Harry dejó caer la cabeza sobre la mesa antes de siquiera notar las expresiones de compasión de la mayoría de sus amigos. Fleur le frotó suavemente la espalda en un silencioso ofrecimiento de consuelo, por poco bien que hiciera. «Anímate, Harry», dijo Hermione en voz baja. «Ya se les pasará, como siempre». Harry levantó la cabeza y la fulminó con la mirada. «Es fácil para ti decirlo», se quejó. «No eres tú quien tiene que lidiar con eso». Hermione puso los ojos en blanco y le lanzó su ejemplar del Profeta por encima de la mesa. «Al menos el artículo es bueno», se encogió de hombros. «Podría haber sido mucho peor». «No puedo creer que ahora estés haciendo comunicados de prensa», refunfuñó Ron. «¿Qué sigue? ¿Fotos autografiadas? Oh, ¿en serio?», espetó Hermione. «¿Qué se suponía que debían hacer, Ronald? Todos sabemos lo exacta que habría sido la versión de Skeeter». Ron resopló, negó con la cabeza y volvió a atiborrarse con desenfreno. A Harry le sorprendió que se contuviera tanto, sinceramente, ya había esperado que estallara. Aunque aún albergaba una mínima esperanza de que su amistad pudiera salvarse, era solo cuestión de tiempo antes de que Ron finalmente perdiera el control, y algo en lo más profundo de su ser le decía que no habría vuelta atrás. Mientras Harry estaba distraído, Fleur agarró el periódico y lo desdobló para leer el titular.
Con una curiosidad morbosa, se apoyó en ella para poder seguir la lectura. El niño que vivió se casa con una vela en una ceremonia privada por Jean-Claude Laurent, reimpreso con permiso de Le Journal Magique. Traducción de Lolita Good en un comunicado de prensa conjunto con Sébastien Alexandre Delecour, director de Asuntos Exteriores del Ministerio de Magia de Francia. Harry James Potter anunció hoy su inesperado matrimonio. El sábado 20 de marzo, el señor Potter se unió a Fleur Annelies Delecour, quien actualmente compite contra él en el mundialmente famoso torneo de los Tres Magos. Este impactante anuncio ha sorprendido al mundo. ¿Por qué se le permitió a Potter, quien es claramente menor de edad, casarse con una mujer 3 años mayor, a quien acaba de conocer? Aunque algunos puedan criticar esta unión precisamente por esa razón, es evidente que las intenciones de todas las partes son indiscutiblemente honorables. El comunicado afirma que la aparición del señor Potter con Fleur Delecour, inconsciente, al final de la segunda prueba no fue la coincidencia que muchos creían. De hecho, la señorita Delecour fue atacada por Grindylock y habría muerto de no haber sido por su oportuna intervención. Debido a esta acción desinteresada, se originó una deuda de vida con el señor Potter. El problema, la campeona de Beauxbatons es de ascendencia Veela. Como nuestros lectores más astutos ya saben, la magia Veela eventualmente habría exigido el pago de la deuda. Esto la habría despojado de su magia y provocado su muerte prematura. La única manera de saldar la deuda era mediante el matrimonio, y en palabras del señor Potter, no había otra opción. Por lo tanto, decidió sacrificar su futuro para salvar su vida. Es un héroe verdaderamente extraordinario para nosotros. Pero aunque muchos temen por su futuro, la historia tiene un lado positivo. Varios funcionarios de los ministerios de magia británico y francés estuvieron presentes en el evento, y conversamos brevemente con Madame Amelia Bones, directora de aplicación de la ley mágica de Gran Bretaña, quien presidió la ceremonia. Ella nos dijo lo siguiente: había visto la bendición de Merlín antes, pero nunca tan poderosa como la que se dio entre ellos dos. Fue lo más asombroso que he presenciado, y puedo decir con sinceridad que les espera un futuro brillante juntos. Los he visto en varias ocasiones, y este no es un matrimonio sin amor, ni mucho menos. Sí, leyeron bien, la pareja recibió la inusual bendición de Magic para su unión, la cual, según se dice, trae buena fortuna a los destinatarios. Otros presentes indicaron que, si bien el señor y la señora Potter aún se están conociendo, son extraordinariamente unidos y muy felices juntos. Hermione Granger, amiga de toda la vida del señor Potter, quien recientemente fue difamada en el diario británico Daily Prophet por supuestamente jugar con su afecto, dijo: Harry es completamente inmune al encanto de Fleur, y nunca lo he visto tan feliz como cuando está con ella. Sinceramente, creo que son una pareja hecha en el cielo. Tienen todo mi apoyo. En Le Journal Magique, Ed y el Profeta, hacemos un llamamiento a nuestros lectores para que también apoyen plenamente al señor y la señora Potter. Tienen todo lo necesario para ser una de las parejas más influyentes de la historia reciente, y les deseamos lo mejor. Ed, los Potter han pedido al público que se abstenga de enviar regalos. Como alternativa, el señor Potter sugiere donar en su nombre a la organización benéfica infantil de su elección. Harry tuvo que admitir que el artículo era sorprendentemente bueno. Dado su tratamiento del torneo en general, habría esperado que el Profeta, como mínimo, criticara a Fleur, pero al leer el resto del documento, que incluía un artículo sorprendentemente preciso sobre el problema de la deuda de la vida de las velas, no se encontró ni una sola palabra negativa. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, la relativa paz en la mesa fue interrumpida por la última voz que Harry quería oír. ¿Quieres acompañarme a mi oficina, Harry? La petición fue acompañada por la mano de Dumbledore posándose en su hombro, y se tensó ante el contacto indeseado. Una hulida de ira lo invadió al recordar lo que había hecho el hombre, y tuvo que cerrar los ojos un momento para contenerla. Aún así, no pasó por alto la mirada de preocupación mal disimulada de Hermione. Sabían que esto iba a pasar, el director no iba a ignorarlo, pero eso no lo hacía menos molesto.
Por suerte, Sebastián había pasado gran parte de la tarde del domingo preparándolos para manejar la situación. Era hora de que Harry hiciera su parte, por muy difícil que fuera. Cuando finalmente abrió los ojos y se levantó de la mesa, notó el escrutinio no solo de sus compañeros, sino también de gran parte del personal. McGonagall, en particular, observaba con los ojos entrecerrados, y eso lo tranquilizó un poco. Ella conocía la situación de su esposa, y él esperaba que acudiera en su ayuda si fuera necesario. La preocupación inundó los ojos de Fleur cuando él se inclinó para besarla en la mejilla. Sabía que no sería un encuentro agradable, pero permaneció en silencio, ocultando sus sentimientos lo mejor que pudo. No podían permitirse que Dumbledore descubriera que eran conscientes del alcance de sus manipulaciones, y sería muy difícil ocultarlo. Según Sebastián, Dumbledore era un maestro legilimens. «Nos vemos en el almuerzo, bella mujer», ofreció en voz baja. «Estaré aquí», sonrió. Harry le devolvió la sonrisa y luego se giró hacia el director, procurando no mirarlo a los ojos. El contacto visual directo era la clave de la legeremancia, y no quería que le leyeran el pensamiento. ¿Quién sabía qué pasaría si ese cabrón descubría cuánto sabía? No valía la pena correr ese riesgo. Dumbledore se dio la vuelta y echó a andar a paso lento, y Harry pasó la mano por los hombros de Fleur mientras lo seguía a regañadientes. Sebastián le había enseñado ejercicios mentales muy básicos como preparación para el aprendizaje de la oclumancia, y se propuso ponerlos en práctica ahora. Le relajarían la mente y le ayudarían a controlar sus emociones. No podía permitirse el lujo de mostrar lo enfadado que ya estaba. Con suerte, no necesitaría actuar después de esta reunión. No era probable que el resultado fuera a su favor, lo que le daría muchas razones aparentes para estar enojado con el viejo chivo. Para Harry, el silencio era denso y opresivo mientras subían las escaleras hacia el despacho del director, pero hizo todo lo posible por ignorarlo. Al entrar, su mirada se fijó de inmediato en el hermoso fénix posado a un lado de la habitación. Desde aquel primer encuentro, Harry había estado fascinado con las criaturas. Ignorando al director por el momento, se acercó. «Hola, Fox», dijo en voz baja mientras alisaba las hermosas plumas carmesí del lomo del pájaro. Fox gorjeó una alegre nota de bienvenida y ladeó la cabeza, examinando a Harry con atención. Sin embargo, entre los ejercicios mentales y la presencia tranquilizadora del Fénix, se llevó una gran sorpresa al encontrarse con la mirada curiosa del ave. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba seguro de que sentía una presencia extraña deslizándose en su mente. Se miraron fijamente durante un largo instante antes de que la presencia desapareciera. Si bien una intrusión mental habría sido completamente indeseable por parte de otro ser humano, a Harry no le importó tanto que viniera de Fox. Los fénix eran criaturas puramente luminosas, y sospechaba que ningún fénix aprobaría jamás lo que Dumbledore había hecho. En realidad, se preguntaba por qué Fox se quedaba con él. Fox vio alegremente y le ofreció una garra. Al comprender lo que quería, Harry sonrió y le ofreció un brazo. Efectivamente, el fénix subió felizmente a bordo, emitiendo otro trino de satisfacción. Luego se inclinó y acarició la mejilla de Harry con evidente afecto. «Por favor, toma asiento, Harry», ofreció Dumbledore en un tono tranquilo y familiar. Harry no se molestó en volver a colocar a Fox en su posición, era la excusa perfecta para no mirar al director a los ojos, pero obedeció y se sentó en la incómoda silla de respaldo recto frente a su escritorio. Sospechaba que era incómoda a propósito, un estudiante incómodo era más propenso a descuidar algo. Dumbledore observó impasible cómo Harry volvía su atención al fénix en su brazo. Fox parecía disfrutar que le rascaran la nuca, girando de vez en cuando para ofrecerle un lugar diferente. Eso hacía que Harry sonriera con sinceridad. Era difícil estar enojado, triste o deprimido en presencia de un fénix. Esto continuó durante unos minutos antes de que Dumbledore finalmente rompiera el silencio. «Me sorprendió bastante que no tuvieras ninguna reacción al periódico de la mañana», reflexionó simplemente. Harry simplemente se encogió de hombros en respuesta.
Sebastián le había aconsejado no responder a declaraciones abiertas, era mejor esperar una pregunta concreta y solo hablar de otra manera cuando fuera necesario. El curso intensivo que recibió de su suegro sobre cómo lidiar con Albus Dumbledore fue sorprendente, sobre todo porque Harry pudo identificar todas las tácticas de sus encuentros anteriores. El pensadero de Sebastián fue bastante utilizado esa noche, ya que los repasaron todos. Declaraciones capciosas como esa, y el largo silencio previo, eran los métodos favoritos de Dumbledore para obtener información. Pero ahora que Harry era consciente de ello, y sus recuerdos lo confirmaban, no tenía intención de volver a caer en la trampa. Sebastián le había inculcado que no tenía motivos para preocuparse, así que era mejor esperar una pregunta directa, aunque pudiera parecer irrespetuosa. Y además, no tenía ningún motivo para hablar de nada con el viejo cabrón. Albus Dumbledore no era su tutor y no tenía ningún derecho a entrometerse en sus asuntos personales. De hecho, su interés en la vida de Harry era totalmente inapropiado para un hombre en cualquiera de los cargos que ocupaba. Su falta de respuesta provocó un ceño fruncido en Dumbledore, que se profundizó a medida que el silencio se prolongaba. Habría sido incómodo de no ser por Fawkes, pero así y todo, Harry se entretuvo como era debido. Fawkes estaba de humor juguetón y, obviamente, disfrutaba de la atención que recibía. Finalmente, sin embargo, después de casi un minuto de silencio, Dumbledore se rindió y habló. «Me pondré en contacto con el profeta esta tarde», ofreció. «Estoy seguro de que estarán dispuestos a retractarse, lo que debería ayudarle a evitar la atención que recibió esta mañana». Harry entrecerró los ojos ante su presunción, pero se obligó a ser cortés. «No será necesario, señor, pero gracias de todos modos», respondió. Dumbledore parpadeó, visiblemente sorprendido. «¿Piensas contactarlos tú mismo?», preguntó con escepticismo. «Debes ser extremadamente cauteloso o solo te difamarán aún más. Preferiría que me dejaras encargarme de esto, dada mi experiencia en estos asuntos». Harry suspiró para sus adentros y se preparó para lo que estaba por venir. Era imposible saber si Dumbledore creía el artículo o simplemente actuaba. En cualquier caso, este era el comienzo de lo que sin duda sería una espiral descendente para esta reunión si su evaluación del hombre era correcta. Dicho esto, al menos por el momento, necesitaba fingir que no tenía nada en contra de su director, al menos hasta que Dumbledore empezara a presionarle para obtener información a la que no tenía derecho. Solo entonces podría mostrar algo de su irritación con él, sería natural para Dumbledore. «Creo que me malinterpretó, profesor», respondió con calma. «No necesito contactarlos porque no tengo ningún problema con lo que publicaron». Frunciendo el ceño ligeramente, añadió: «No me entusiasma mucho anunciar algo que consideramos personal, pero era eso o arriesgarme a que Skeeter se enterara». Los ojos de Dumbledore se abrieron ligeramente de sorpresa ante sus palabras, lo que llevó a Harry a creer que solo había pensado que era otra fantasía del profeta. De repente, le costó contener una sonrisa burlona. El hombre no era tan sabelotodo como le gustaría que todos creyeran. Mentalmente se anotó un punto mientras volvía a acariciar a Fawkes y esperaba la inevitable reacción. Al director le tomó un largo momento recuperarse, y luego: «Lo siento», dijo lentamente, «pero estás insinuando que efectivamente te casaste con la señorita Delacour». «Todo lo que imprimieron era la verdad, señor», se encogió de hombros Harry. «Ya veo», dijo, pero entonces su mirada se tornó calculadora, lo cual le causó gran preocupación. «¿Y dónde se celebró la boda?», preguntó con cautela. Harry suspiró e hizo todo lo posible por parecer arrepentido. «Lo siento, señor», dijo negando con la cabeza. «Flair y yo acordamos hablar solo del comunicado de prensa». Dumbledore frunció el ceño profundamente ante su respuesta, y Harry comprendió rápidamente que ahí era donde las cosas se pondrían feas. Ignorando el silencio que reinó una vez más, o el hombre era lento o aún no se había dado cuenta de que la táctica ya no funcionaría con él, volvió a centrarse en Fawkes y le acarició la cresta de la cabeza con un dedo. Fawkes cerró los ojos ante el suave contacto, claramente disfrutándolo. «Harry, por favor mírame», pidió Dumbledore en voz baja.
Pero Harry volvió a negar con la cabeza, no iba a caer en eso. Lo siento, señor, repitió. No pretendo ofenderle, pero sé que es legeremante, y no me siento cómodo con eso hasta que pueda protegerme. No me convence mucho la idea de tener a alguien más en mi cabeza después de lo que le pasó a Ginny con el diario. La máscara de abuelo de Dumbledore se quebró ante su sincera declaración, y la ira brilló en sus ojos, aunque la disimuló rápidamente. Harry ya no dudaba de que el cretino la había usado con él en el pasado, lo cual era muy inquietante. ¿Cuánto sabía exactamente de lo que habían hecho en años anteriores? ¿Cuánto sabía sobre los Dursley? Había barajado con Sebastián muchas posibilidades para neutralizar la legeremancia de Dumbledore. Pasaría tiempo antes de que tuviera la habilidad suficiente para bloquear a una hormiga, y mucho menos al mago más poderoso del mundo, y al final decidieron simplemente admitir que era consciente de ello. Sebastián pensó que el asunto del diario desviaría sospechas, y Harry estuvo de acuerdo. Si bien Dumbledore era un hombre perspicaz, también era evidente que no comprendía del todo el funcionamiento de una mente adolescente. El anciano director juntó los dedos bajo la barbilla y asintió con aire de sabiduría, pero Harry sabía que era una actuación. La ira que lo atravesó por un breve instante lo decía todo. Acababa de perder una de sus armas más útiles, y era probable que se sintiera bastante disgustado por ello, independientemente de cómo pareciera. Supongo que es comprensible, admitió en voz baja. Sin embargo, debo insistir en conocer los detalles de la situación. Harry suspiró profundamente. Con el debido respeto, señor, no es asunto de la escuela, le recordó sin rodeos. Nuestro matrimonio es muy personal, y ya hemos dicho mucho más de lo que queríamos decir al respecto. Dumbledore entrecerró los ojos y su voz adquirió un tono severo. Es usted menor de edad, señor Potter, dijo con sorprendente franqueza. No puede contraer matrimonio legalmente sin el permiso de sus tutores, y ambos sabemos que los Dursley jamás lo aceptarían. Conozco los requisitos, señor, dijo Harry simplemente. Le doy mi palabra de que nuestro matrimonio es completamente legal. Tras su declaración, el silencio volvió a reinar, y Harry se dedicó a rascarle la barriga a Fawkes mientras esperaba el siguiente movimiento. Era la verdad, y para comprobarlo, solo tuvo que buscar su certificado de matrimonio en el Ministerio de Magia. Amelia había tramitado todos los documentos necesarios, así que era completamente legal. Además, no se podía cambiar debido a la naturaleza del matrimonio en el mundo mágico. El vínculo fue permanente una vez formado. Pasaron casi 2 minutos antes de que el director finalmente se enderezara en su silla, visiblemente perturbado porque sus esfuerzos no habían obtenido la respuesta que esperaba. Y al enderezarse, la imagen de abuelo se desvaneció, y Harry sintió un pequeño remolino mágico emanando de él. Al parecer, ahora iba a intentar intimidarlo. Necesito su cooperación, señor Potter, dijo con severidad, provocando una mirada de sorpresa en Fawkes. No puedo arriesgarme a que se produzca un comportamiento inapropiado entre usted y la señorita Delacour. Los ojos de Harry se entrecerraron involuntariamente, y esta vez no se molestó en disimularlo. El hombre no aceptaba un no por respuesta, y eso era motivo suficiente para estar molesto con él. Era difícil tener confianza frente a alguien con tanto poder mágico y político, pero reunió todo lo que tenía a su favor. Poderoso o no, para él era un criminal. Se llama Fleur Potter, director, replicó, y con el debido respeto, nuestro matrimonio no es asunto suyo. No responderé preguntas al respecto. Los ojos de Dumbledore también se entrecerraron y se inclinó sobre el escritorio, sin apartar la mirada de la oreja de Harry. Entonces me temo que tendré que restringir tus movimientos, le advirtió. Harry no dijo nada y simplemente esperó a que cayera el martillo. El hombre no tenía autoridad sobre él en lo que respecta a su relación con Fleur, y si realmente intentaba imponer semejante castigo, llamaría demasiado la atención sobre su interferencia en la vida de Harry. Probablemente era una amenaza vana, y Harry no tenía intención de dejar que ganara esta batalla en particular. Tras otro minuto de silencio, el director finalmente negó con la cabeza. Muy bien, no me dejan otra opción, dijo.
excepto durante las clases, están restringidos a su dormitorio y no pueden recibir visitas. Dobby les proporcionará las comidas. Decir que Harry se sorprendió con esta declaración era quedarse corto, pero solo retrasó su ira por un instante. Fue lo más brusco que pudo haber sido. Todo su argumento sobre el comportamiento inapropiado también era endeble, considerando que Fleur ni siquiera era estudiante de Hogwarts ni vivía en la torre de Gryffindor. No pudo evitar que sus mejillas se ruborizaran, pero de alguna manera logró contener su reacción inicial y volvió a sus ejercicios mentales. Con los ojos cerrados, se concentró en la sensación de las plumas de Fawkes durante un largo instante mientras reprimía su ira. Necesitaba pensar con racionalidad. No había forma de que él pudiera soportar eso, y además, el castigo no podía ser aplicado sin llamar la atención por sí. De hecho, no, señor, dijo con firmeza. Abrió los ojos y vio que Fawkes miraba a Dumbledore con malos ojos, y tuvo que reprimir un bufido morboso y divertido. Nunca había imaginado que un pájaro fuera capaz de eso, pero la expresión de Fawkes era indescriptible. Era evidente que no lo aprobaba, pero o Dumbledore no lo vio, o lo ignoró por completo. Disculpe, señor Potter, preguntó con un tono peligroso. Creo que no le he oído bien. Me ha oído perfectamente, director, replicó Harry sin dudarlo. Mis asuntos privados son precisamente eso, y no aceptaré ningún castigo por mantenerlos así. Le salió con más dureza de la que pretendía, pero en realidad no le importó. Dumbledore lo presionaba demasiado, probablemente porque no podía hacer mucho. Una carta a la Junta de Gobernadores lo dejaría en un mar de dolor por semejante artimaña, y por la expresión del hombre, parecía que la repentina rebelión de Harry lo había pillado completamente desprevenido. Nunca antes Harry había rechazado descaradamente una de sus peticiones, y mucho menos una orden, y al parecer no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Fue interesante observarlo, pero Harry se sorprendió cuando Dumbledore decidió jugar su carta del triunfo. Entonces me temo que tendré que expulsarte, dijo en voz baja. No puedo tener en esta escuela un estudiante que no se someta a mi autoridad. Harry no pudo evitarlo esta vez, resopló ruidosamente. Esa era una amenaza vacía, si alguna vez había oído una. El niño que sobrevivió, expulsado de Hogwarts sin motivo alguno, sería un escándalo. Además, era imposible que el hombre lo dejara irse voluntariamente, lo necesitaba allí para poder controlarlo. Era un gran misterio por qué era así, pero Harry no dudaba de su veracidad. Todo el tiempo que había pasado en el pensadero con los Delacour repasando su trayectoria escolar lo confirmaba. El hombre quería tomar las riendas de su vida por alguna extraña razón, quizás por la misteriosa profecía, y no iba a permitir que continuara. En un momento de inspiración, Harry decidió que dar un giro radical podría ser justo en este caso, y se puso de pie bruscamente antes de perder el control. Era una apuesta arriesgada, pero confiaba en su propia estimación de la situación. Lo peor que podría pasar es que tuviera que pagar clases particulares, lo cual no sería un problema. ¿Sabe qué?, dijo con tono informal. Adelante, señor. Creo que iré a buscar a Madame Maxime. Seguro que estará encantada de tenerme como alumno. Y con eso, se giró y se dirigió hacia la puerta, perdiéndose por completo la mirada de horror abyecto que cruzó el rostro de Dumbledore. Cuando el hombre se recuperó, ya había fallecido. Capítulo 22. Contingencia. Tras el enfrentamiento, Harry abandonó el castillo lo más rápido posible. Apenas manteniendo el control, una parte de él estaba horrorizada por lo que acababa de hacer, caminó con paso decidido por los pasillos vacíos, desesperado por escapar. La ira y el miedo luchaban en su interior, y no podría contenerlos por mucho más tiempo. Fawkes realizó el viaje sin que nadie se diera cuenta, moviéndose del brazo de un lado a otro como una especie de surfista ave. Harry temblaba incontrolablemente al llegar al vestíbulo. Se detuvo justo al cruzar las enormes puertas y se apoyó en la pared, cerrando los ojos ante un torrente de emociones desbordantes. Hizo todo lo posible por contenerlas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Estaba tan impactado por sus propias acciones como por las del director. El entrenamiento de Sebastián le había dado un poco de confianza,
pero ninguno de ellos había predicho que el hombre llegaría al extremo de amenazar con la expulsión. Indecisa o no, la amenaza lo preocupó profundamente. Si Dumbledore estaba dispuesto a llegar tan lejos con sus amenazas, ¿qué más estaba dispuesto a hacer? Lo habían subestimado. Sin embargo, en retrospectiva, no veía otra forma de responder sin ceder y revelar algo. Planeado o no, era lo correcto, según su punto de vista, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. No era probable que el director lo hiciera, podrían arruinarlo si lo hacía, pero aún así no podía arriesgarse. Eso significaba que necesitaba un plan de contingencia, y se reprochó no haberlo pensado antes. Un traslado a Beauxbatons tendría bastantes ventajas, entre ellas la presencia constante de su esposa. Sumado a que lo alejaría del control de Dumbledore, le sorprendió que ninguno de ellos lo considerara. Por supuesto, había que afrontar la barrera del idioma, pero eso se podría superar con el tiempo. Pero ahora tenía que actuar con rapidez, lo que significaba que necesitaba controlarse. Era mucho más fácil controlar sus emociones durante una confrontación activa que después. Estaba casi seguro de que el encuentro añadiría una nueva pesadilla a su extensa colección. Enfrentarse a Albus Dumbledore de cualquier manera era, en el mejor de los casos, una perspectiva aterradora. Cerrando los ojos, se esforzó por concentrarse en un solo pensamiento, la imagen del hermoso rostro de Fleur. Se concentró en él lo mejor que pudo, pero no logró acallar la creciente huida de miedo por su futuro. Quizás no era la mejor elección de imagen, dado que su miedo más reciente y poderoso era que le arrebataran a su esposa. Sin embargo, justo cuando empezaba a frustrarse por su incapacidad de calmarse, sonó un suave y tranquilizador trino que lo devolvió abruptamente al presente. Harry abrió los ojos, pero se posaron en Fawkes, y palideció al instante. Estaba tan distraído al salir de la oficina que ni siquiera pensó en devolver el Fénix a su percha. Aunque sabía que los humanos no podían controlar a tales criaturas, dudaba que Dumbledore lo viera así. Como si estuviera al tanto de sus pensamientos, Fawkes volvió a gorjear con dulzura y luego rompió a cantar tranquilamente. El corazón de Harry se llenó de alegría ante el asombroso sonido, que calmó sus nervios de esa forma que solo la música de un fénix podía lograr. Continuó durante varios minutos, y se sintió mucho más tranquilo y sereno cuando la criatura finalmente volvió a callar. «Gracias, Fawkes», susurró, mientras extendía la mano para acariciar la hermosa cabeza del pájaro. Fawkes le cantó alegremente y le acarició la mejilla con cariño. Harry rascó distraídamente la nuca de su amigo mientras reflexionaba sobre la situación. Regresar al despacho del director era lo último que quería hacer, pero en realidad no tenía derecho a llevarse el Fénix de su dominio. Por otro lado, Fawkes podía irse en cualquier momento, suponía. «Lo siento», dijo finalmente, atrayendo la mirada curiosa del pájaro. «Debería haberte preguntado si querías venir conmigo». Fawkes se erizó como si quisiera quitárselo de encima, y enseguida giró la cabeza y la golpeó contra la mano de Harry. No pudo evitar sonreír ante las travesuras de la criatura, sin duda era una distracción agradable. Por desgracia, tenía cosas que hacer y ya había perdido bastante tiempo. «Tengo que hablar con Madame Maxime», suspiró mientras le hacía cosquillas a Fawkes bajo la barbilla. «Pero puedes venir conmigo si quieres. Me gusta tenerte cerca». Fawkes se detuvo para mirarlo a los ojos de nuevo, y Harry tuvo la clara sensación de que lo examinaban de adentro hacia afuera. Sus sentimientos aún eran demasiado caóticos como para detectar una presencia extraña como antes, pero aún así sospechaba que estaba allí. La idea de que los Fénix usaban una forma sutil de legeremancia era un mito común, y después de hoy, Harry lo creyó cierto. Su intercambio de miradas duró poco desde fuera, y entonces Fawkes se separó y le gorjeó alegremente. Harry observó con una sonrisa perpleja cómo el pájaro trepaba con cautela por su brazo hasta posarse en su hombro. No pudo evitar apoyar la mejilla en las cálidas plumas de la criatura, era extraordinariamente reconfortante. «Bien, entonces», suspiró, impulsándose finalmente de la pared y poniendo rumbo a los alojamientos de Beauxbatons. «Espero de verdad que no te ofenda todo esto», Fawkes dijo en voz baja, «pero, sinceramente,
no sé por qué te quedas con él. Nunca pensé que llegaría el día en que amenazara con irme de Hogwarts. Fox trinó con tristeza, pero Harry detectó un matiz de pregunta y se encogió de hombros evasivamente. Te lo contaré luego, ofreció, esperando interpretar el sonido correctamente. Es una historia muy larga. El Fénix golpeó la mejilla de Harry con la cabeza y luego se acomodó, inclinándose ligeramente hacia él y en silencio. Por su parte, Harry centró su atención en su siguiente tarea y, una vez más, se esforzó al máximo por repasar sus ejercicios mentales. Fox tenía una habilidad extraordinaria para mantenerlo tranquilo, pero no podía permitirse un resbalón por si acaso Maxime era tan malo como Dumbledore. No sabía nada de ella más allá de lo que Flair le había contado, y sus comentarios eran, como mucho, evasivos. La mujer, más o menos, la había convencido para que entrara al torneo, al igual que Dumbledore, aunque Flair sí tenía opción, y eso le hizo reflexionar. Dicho esto, era lo único negativo que tenía que decir sobre ella, así que quizá no fuera tan mala. Llamó a la puerta del carruaje al llegar, y le abrió un niño mayor, cuyos ojos se abrieron de par en par al ver a Fox. Por una vez, la fama de Harry no era lo primero que le preocupaba a nadie. ¿Está disponible la directora?, preguntó cortésmente. Necesito hablar con ella. El chico entrecerró los ojos, pero luego se encogió de hombros e hizo un gesto a Harry para que entrara. Su actitud no era precisamente amistosa, pero no era de extrañar. Lo único que probablemente le disgustaría si tuviera que hacerlo era que los estudiantes de Beauxbatons lo quisieran tanto como a Flair, o quizás menos. Era un pensamiento aleccionador. La oficina de Maxime estaba al final de un largo pasillo, y la puerta se abrió para revelar a la mujer sentada tras un enorme escritorio de roble. Aún así, a pesar de su tamaño, lo empequeñecía. Pensó que podría ser incluso un poco más grande que Hagrid, lo cual era mucho decir. Acostumbrado a la corpulencia de Hagrid, Harry no lo encontró tan intimidante. Ella levantó la vista y abrió mucho los ojos cuando lo vio. «Señor Potter», preguntó, «¿qué puedo hacer por usted?». Harry miró brevemente al chico que seguía de pie junto a él, escuchando a escondidas sin complejos. «¿Podríamos hablar en privado, señora?», pidió cortésmente. «Tengo algo que discutir con usted». Su mirada se tornó especulativa y asintió antes de volverse hacia su guía. «Eso es todo, Olivier», le dijo con severidad. Luego se volvió hacia Harry y añadió, «Por favor, entra y cierra la puerta». El chico, con aspecto bastante disgustado, se dio la vuelta y regresó por donde había venido, y Harry siguió las instrucciones de Maxime. La oficina estaba escasamente amueblada, pero supuso que no era tan sorprendente, ya que era solo un alojamiento temporal. Era elegante, en cualquier caso, y no tan desordenada como la de Dumbledore. Era consciente del escrutinio de la mujer sobre Fox mientras observaba su entorno, pero decidió ignorarlo. Estaba nervioso de nuevo, necesitaba manejar esta conversación con cuidado. Mucho dependía de ello. «Por favor, siéntese», ofreció finalmente. Harry lo hizo, y ella lo observó con curiosidad un momento antes de preguntar de qué se trata esto. Harry aprovechó la oportunidad para observarla. Parecía bastante amable y, sin duda, sentía curiosidad por lo que decía. Sin embargo, no se hacía ilusiones de que fuera completamente altruista. Aunque no era muy famoso, era consciente de que era un tesoro para la mayoría de la gente. Ella frunció el ceño, preocupada por su silencio, y finalmente él habló. «No pretendo faltarle al respeto, señora», dijo lentamente, «pero ¿me da su palabra de que esto quedará entre nosotros? Es un tema delicado». Una ceja poblada se alzó, pero no tardó mucho en decidirse. «Sí», asintió, «creo que es razonable. Tiene mi palabra, señor Potter». Harry sonrió levemente. «Gracias», dijo simplemente. Removiéndose en su asiento, Harry se tomó un momento para ordenar sus ideas. Sin duda, ella sentiría curiosidad por saber por qué quería esto, y aunque fácilmente podría usar a Flair como excusa, no le parecía buena idea. Debía ser consciente de que podría tener que pelear con Dumbledore por ello, de lo contrario, podría pillarla desprevenida y arruinarlo todo si llegaba el caso.
Aparentemente percibiendo la gravedad de su estado de ánimo, esperó pacientemente a que él hablara. Finalmente, tras decidir qué hacer, suspiró y la miró fijamente. El director acaba de amenazarme con expulsarme, le dijo sin rodeos, provocando una expresión de asombro en su rostro. Si tiene un pensadero, probablemente sería mejor que le mostrara la conversación. Eso lo explicaría bastante. Espero que sea un farol, pero si no lo es, con su permiso, me gustaría solicitar plaza en Beauxbatons. Atónita por su declaración, Maxime lo miró fijamente un buen rato, claramente sin palabras. Harry no podía culparla, sino que ahora sabía sobre Albus Dumbledore, probablemente sentiría lo mismo. La verdadera naturaleza de aquel hombre permanecía extremadamente bien oculta la mayor parte del tiempo. Necesito ir a buscar uno, dijo después de un momento. ¿Podrías esperarme aquí? Sí, señora. Aún conmocionada, Maxime se levantó, se acercó a la chimenea, echó una pizca de polvos y desapareció entre las llamas. Era un comienzo prometedor, al menos estaba dispuesta a escuchar, pero Harry seguía preocupado. ¿Qué pensaría de su trato con el director? Despidiéndose de esos pensamientos, le ofreció el brazo a Fawkes, y el Fénix aceptó con gusto. Durante los siguientes 10 minutos, lo llenó de atenciones, fue muy relajante y lo mantuvo tranquilo. Que Fawkes lo disfrutara tanto era una ventaja. Quería agradecerte antes, reflexionó en voz baja después de un rato. Me ayudaste mucho en la oficina de Dumbledore. Fawkes se soltó de su rascador humano por un momento, lo miró, vio alegremente y enseguida volvió a disfrutar. Harry rió entre dientes. Hedwig no le permitía hacer ese tipo de cosas, era una lechuza bastante vanidosa, y le sorprendió lo mucho que lo disfrutaba. Casi le dieron ganas de otra mascota, pero ninguna mascota podía compararse con Fawkes. Maxime regresó después de casi 20 minutos, gran parte del cual probablemente fue tiempo de viaje, dadas las pocas experiencias de Harry con conexiones internacionales por Red Flu. Llevaba un cuenco redondo con marcas muy similares a las del cuenco rectangular de Sebastián. Harry sentía mucha curiosidad por estos dispositivos, parecían ser poco comunes, pero comunes entre personas con poder. Lo dejó con cuidado sobre el escritorio y volvió a sentarse. ¿Con esto basta?, preguntó amablemente. Sí, señora, asintió. Sacando su varita, añadió, ¿puedo? La directora simplemente le indicó que continuara, y él lo hizo. Dibujó el recuerdo que comenzaba en el gran comedor con la llegada de Dumbledore, eso le demostraría que no se había perdido nada. Sin embargo, tras dejarlo caer en el cuenco, se detuvo un momento. ¿Te importa si me quedo al margen?, preguntó con cautela. Estaba muy enojado cuando me fui, y preferiría no volver a verlo ahora mismo. Maxime lo observó un buen rato antes de asentir. Volveré enseguida, dijo finalmente. Entonces metió el dedo en el cuenco y su cuerpo se quedó inmóvil mientras contemplaba el recuerdo. La paciencia no era un problema para Harry. Pasar días enteros en un armario oscuro hacía que esto pareciera trivial en comparación, pero los nervios, en cambio, sí lo eran. Fue solo la atención constante de Fawkes lo que le permitió superarlo sin levantarse y andar de un lado a otro. Y cuando la directora finalmente volvió en sí, Harry se encogió ante la ira estampada en su rostro. La observó con recelo mientras cerraba los ojos y se controlaba, y fue una experiencia estresante para él. Claro, probablemente estaba enfadada con Dumbledore, claramente se había pasado de la raya, pero también era posible que estuviera enfadada con él. Su pasado no le permitía descartar esa posibilidad tan fácilmente. La cabeza de Fawkes giró de un lado a otro entre ellos unas cuantas veces, y luego emitió una única nota líquida que los calmó a ambos considerablemente. Comprendo su situación, señor Potter, dijo frunciendo el ceño al cabo de un momento. No había excusa para semejante castigo. Harry hizo una mueca y asintió. Sí, señora, dijo en voz baja. Siempre ha tenido interés en mí, y solo puedo imaginar por qué. No creo que le guste estar a oscuras. Su enorme cabeza se apartó de él y se quedó mirando a lo lejos durante un largo instante. Por su parte, Harry suspiró aliviado. Al menos su ira estaba dirigida a donde él quería. Estás en cuarto año,
preguntó distraídamente. Sí, señora, asintió. Aunque no estoy seguro de cómo se compara eso con lo que usted enseña, y nuestra instrucción en defensa no ha sido muy buena. Maxime lo miró y frunció el ceño. ¿Cómo es eso?, se preguntó. Harry no pudo evitar resoplar. Nuestro profesor de primer año estaba poseído por Voldemort, dijo con seriedad. El de segundo año fue Gilderoy Lockhart, y era un inútil. Solo los 2 últimos años hemos tenido profesores decentes, y Moody está bien, pero no creo que esté enseñando lo que se supone que debemos aprender este año. Maxime abrió mucho los ojos al mencionar al Señor Oscuro, pero ella no mostró ninguna otra señal de preocupación. Asintió lentamente mientras lo asimilaba, y Harry cruzó los dedos bajo el escritorio. Sin embargo, mientras esperaba a que continuara, consideró la idea de contratar a un tutor de defensa. Solo Merlín sabía lo útil que sería dados los problemas en los que tan a menudo se metía. Finalmente, tras un largo momento de silencio, la mujer metió la mano en un cajón y sacó un pergamino. Tomó una pluma de su escritorio y lo leyó, escribiendo cosas sobre la marcha. Harry solo pudo deducir que era algún tipo de formulario. Cuando dejó la pluma, por fin lo miró con expresión seria. «¿Entiendes que no damos clases en inglés?», le advirtió. «Sí, señora», asintió. «No sé mucho francés ahora mismo, pero estoy aprendiendo. Supongo que si tengo que tomar clases, lo aprenderé enseguida». Por primera vez, vio un destello de diversión en el rostro de la mujer. «¿Tu esposa te está enseñando?», preguntó con una sonrisa cómplice, pero Harry se limitó a reírse entre dientes y negó con la cabeza. «Cree que estoy aprendiendo palabras cariñosas», le confesó con una sonrisa irónica, «pero mi amiga Hermione casi lo habla con fluidez, y creo que aprenderé el resto de mi familia». Maxime soltó una carcajada. «Fleur estará encantada», sonrió, y luego se puso seria y le deslizó el pergamino. «Estoy más que dispuesta a ofrecerte un puesto en Beauxbatons», le informó. «Esta es tu carta de aceptación. Si Albus es tan insensato como para expulsarte, solo tienes que venir. Yo organizaré los exámenes en ese momento». «Gracias, señora», susurró. «Se lo agradezco mucho. Está casado con uno de mis alumnos favoritos», Monsieur Potter sonrió. «No podía hacer menos. Fleur se reunirá con usted en el castillo hasta la hora zen». Harry se sonrojó al comprender lo que le preguntaba. «Todavía no hemos hablado de eso», frunció el ceño, «aunque no creo que Dumbledore lo permita». «Zen, te quedarás aquí en su suite», declaró. «Es lo correcto, y hay espacio de sobra». «Gracias de nuevo, señora», dijo con sincero agradecimiento. «Creo que Fleur estará encantada». La mujer le sonrió y finalmente se atrevió a preguntarle sobre Fox. Eso dio pie a ver el incidente de la Cámara de los Secretos. Como todos los que lo vieron, Maxime se horrorizó de que ocurriera en un colegio, y a partir de ahí abordaron otros aspectos de la vida de Harry en Hogwarts. La conversación duró otra hora y, en realidad, fue bastante amena. Para cuando Harry salió de su oficina, estaba mucho menos preocupado por el futuro. Ahora tenía opciones, y Dumbledore tenía poco o ningún control sobre él. Una parte de él sintió la tentación de aceptar su traslado de inmediato, pero resistió el impulso. Al menos necesitaba aprender el idioma primero, y realmente le gustaba Hogwarts en general. Pero si llegaba el momento decisivo, tenía un plan de contingencia y dormiría mucho mejor por ello.